La corteza cerebral es el manto de tejidos nerviosos que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es la capa más nueva y externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas. Es la parte más desarrollada del cerebro humano donde se realiza la mayor parte del procesamiento de la información y es la encargada de la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Capas de la corteza cerebral. Está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente. La primera capa se llama molecular. Es la más externa de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la granular externa. Es la segunda capa que conforma la corteza cerebral y está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La tercera capa es denominada piramidal externa. La capa piramidal recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. La cuarta capa es la granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. La quinta es la capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta capa posee una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Y la última, que es la capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Se integra información sensorial interna y externa, proyecta el área motora primaria, procesamiento de complejo de la formación visual, resolución de problemas, emociones y pensamientos complejos, procesamiento e integración de formación multisensorial. Algunas de sus funciones son iniciación de movimientos voluntarios, puestos que poseen neuronas que proyectan directamente a la médula espinal para activar las motoneuronas somáticas. Recibe información de estímulos visuales porque tiene una representación retinotópica. Recibe información auditiva con una representación tonotópica. Coordinación de movimientos complejos. Participa en la detención de cualidades del sonido, intensidad y tono. Ocurre la planificación de movimientos voluntarios. Las partes del cerebro donde se relaciona la corteza cerebral se encuentran en una gran proporción cerebral, también donde se divide en 4 lóbulos cerebrales: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo frontal se encuentra asociado con el razonamiento, la planificación, las partes del habla, el movimiento y emociones. El lóbulo parietal está asociado con el movimiento, orientación, reconocimiento y percepción de estímulos. El lóbulo occipital se encuentra asociado al procesamiento visual. El lóbulo temporal se ve asociado a la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos, la memoria y el habla. Primero que todo vamos a ver la función de una neurona y las partes de una neurona y cuántas neuronas son las que conforman la corteza cerebral. Primero que todo, una neurona es una célula del sistema nervioso. Esta neurona tiene como especialidad
captar los estímulos que vienen del medio ambiente y transportarlo y transmitir los impulsos al sistema nervioso y a la parte de la corteza cerebral. Ella como tal presenta una morfología. Encontramos que la neurona tiene tres partes, una se llama soma, otra llamada dendritas y una parte muy importante que es la prolongación llamada axón. Como tal, todas las neuronas que conforman el sistema nervioso de la parte de la corteza cerebral están conformadas por neuronas horizontales, neuronas piramidales, neuronas espinosas, neuronas de doble buque, encontramos neuronas de Ebon-Ecomo y neuronas bipenachadas, ¿sí? Estas son algunas de las neuronas más importantes que nosotros vamos a encontrar en la corteza cerebral, ¿sí? Vamos a ver que las neuronas horizontales como tales tienen unas funciones muy importantes. Ellas son las que generan las funciones premotoras, son las encargadas de preparar las actividades motoras, o sea, todo lo que tiene que ver con los movimientos. Encontramos en segunda instancia las neuronas piramidales. Ellas son las que regulan los movimientos voluntarios del sistema músculo-esquelético. En tercer lugar, nos encontramos con las neuronas espinosas. Creo que todas son muy importantes, pero esta es una de las más importantes. Tienen aproximadamente el 29% de células estriatales. Su tarea principal es inhibir y excitar diversos centros, comportamientos que tienen que ver con la parte mental y emocional. En cuarto lugar aparecen las neuronas de doble buque, que se ocupan de regular funciones glutamatérgicas y controlan la mayor parte de actividades que tienen que ver con la vigilia, ¿sí?, del ser humano. En quinta instancia encontramos las neuronas de Ebon-Ecomo, que son las que relacionan todo lo que tiene que ver con la generación del yo, nuestra identidad individual, lo que tiene que ver con el yo de nuestra identidad. Sí, estas son unas de las más importantes y tienen que ver con la parte de la empatía, el pensamiento y los estados de concentración, ¿sí? En sexto lugar, tenemos las neuronas bipenachadas. Estas neuronas tienen como función todo lo que tiene que ver la parte cognitiva y ejecutiva de nuestra cultura y sociedad, ¿sí? Por último, tenemos las neuronas en el cerebro que son fundamentales y llamadas interneuronas. Sí, estas son interneuronas que también tienen como función inhibición de estímulos, ¿no? ¿Qué pasaría si una de estas se dañase? Si una de estas se dañase, se presentaría una patología que puede ser llamada epilepsia e incluso esquizofrenia. Toda esta variedad de neuronas están localizadas en la corteza cerebral, ¿sí? Muchas gracias.